propósito de una de estas tomas, vamos a contactarnos con Waldo del Villar, quien es abogado de José Mazú, el dueño del terreno de La Jarilla, para conversar sobre esta orden de desalojo de la toma que alberga cerca de 90 familias, esto es en la parte alta de Viña del Mar, cuya fecha de desalojo fue postergada ahora para los primeros días de marzo. Waldo, muchas gracias por esta conexión con Hora de Noticias. Gracias a ustedes, buenas tardes. Bueno, queríamos comenzar, ¿cierto? ¿Qué les parece a lo que ha llegado este caso en la toma emplazada en La Jarilla? A ver, es importante reiterar lo que hemos venido diciendo durante estos 3 años que lleva esta causa. Esto se origina con la entrada violenta, sin aceptación, de manera ilegal, de un grupo de ocupantes que se toman 2 de 5 parcelas que son propiedad de mi representado. En aquel momento interpusimos un recurso de protección. El recurso de protección, ¿no es cierto?, terminó en la Corte Suprema, donde nos dieron lugar al lanzamiento. La Corte Suprema le dio a los ocupantes 6 meses para que se retiraran voluntariamente del lugar y le pidió a los órganos de gobierno que cautelaran algún refugio o albergue para estas personas. Esto no ha ocurrido en 2 años. Este fallo debió haberse cumplido el año 2023 y sin embargo hasta la fecha no ha sido así. Luego hemos tenido varios intentos en términos de fijar una fecha, pero se comprenderá que es bastante complicado, sobre todo para quienes deben prestar la fuerza pública, que es Carabineros, para ese desalojo. Y eso es lo que hemos venido coordinando. Han habido ya 2 fechas fallidas y ahora la tercera esperamos que sea la definitiva, el martes 4. El propietario, lo ha dicho desde un comienzo, quiere que le restituyan las parcelas de las cuales el legítimo dueño no tiene ningún interés de vender. Justamente eso es lo que yo te quería consultar. ¿A ustedes no les interesa vender el terreno a los pobladores? Que puedan regularizar, ¿cierto?, esta situación. Claro, no, siempre le hemos dicho que no hay ningún interés. O sea, acá la idea es que se desocupen y se restituyan a su dueño. Y yo lo he dicho, se lo dije a la delegación presidencial, que me consultaron sobre alguna posibilidad de negociación. No hay ninguna. No hay ninguna Luego posibilidad. se lo he dicho a la prensa y en definitiva el señor Mazú quiere que le restituyan las propiedades de las cuales es dueño. ¿Y existen algún plan que tengan para este terreno? No, lo que pasa es que eso es un tema que tiene que ver el propietario. Mi participación se limita a tramitar el recurso de protección y a solicitar a quienes corresponda el cumplimiento. El señor Mazú, no sé, verá él después qué es lo que va a hacer con ese... Porque entendamos que estas 2 parcelas son 2 de 5. Las otras 3 no fueron tomadas porque se cerró para que impedir el paso de terceros. Y en consecuencia no le puedo contestar en cuanto a qué se va a hacer con ello, pero es un tema que se verá en el futuro. Primero hay que cumplir la resolución judicial que está pendiente. Por otro lado, Carlos Calixto, ¿cierto?, quien es vocero de esta toma que se llama Edén, para que le informemos a quienes nos ven hasta ahora, aseguró que el lunes, ¿cierto?, en conversación con Radio Bio Bio, que el dueño del terreno les regaló un sector de la parcela. ¿Esto es tan así? No ha sido nunca así. Yo entiendo la desesperación de los ocupantes. Aquí hay un problema social importante, pero el problema es del Estado de Chile, del gobierno actual, de los que pasaron. No es un problema de los particulares. Entonces yo lo entiendo al señor Calixto, lo entiendo perfectamente, y en alguna oportunidad fueron a verme a la oficina y yo les manifesté de que no había venta y que por favor se fueran pacíficamente. De tal manera que no es verdad. O sea, aquí no ha habido, usted comprenderá que si hubiera habido una donación, esa donación, digamos, tendría que haberse formalizado y no haber presentado un recurso de protección para pedir que se respetara el derecho de propiedad. De tal manera que es inefectivo, ahí incurren en un error y a nosotros no nos interesa negociar ni conversar, sino que nos interesa que se cumpla la resolución judicial y ojalá que la autoridad pública, municipalidad, Ministerio del Interior, Ministerio de Desarrollo Social, le puedan dar un buen cobijo, un buen recaudo a esta gente que está sin duda en un estado de necesidad. Pero ya, como le digo, han pasado 3 años de esta ocupación y mi representado tiene todo el derecho, porque estamos en un estado de derecho donde el derecho de propiedad tiene que respetarse.
Waldo, por otro lado, uno de los antecedentes que tomó en cuenta la Corte de Apelaciones es un acuerdo que existiría entre las partes involucradas. ¿De qué forma fueron ustedes parte del acuerdo? ¿A cuál acuerdo se refiere usted? ¿Al acuerdo para cumplir el fallo? No, para postergar, ¿cierto?, el desalojo para el 4 de marzo. Uno de los antecedentes que dice la Corte Suprema que tomó en cuenta fue un acuerdo que existe entre ambas partes involucradas. Mi pregunta es, ¿de qué forma ustedes fueron parte de este acuerdo? No, a ver, es que hay que tener... Lo primero es, yo creo que usted se refiere a la reunión que se realizó esta semana en la prefectura de Viña, con el coronel Cárdenas y con el administrador municipal de Viña del Mar, ¿no es cierto?, el señor Layana, en la que estuvimos, ¿no es cierto?, conversando la factibilidad, porque la Corte había fijado originalmente un lanzamiento en enero. En esa oportunidad, Carabineros fue el que pidió la postergación porque no tenía el contingente. Luego se fija para el 17 de febrero, en una segunda fecha, donde la municipalidad pide la suspensión porque dice que no tiene, ¿no es cierto?, donde poder llevar a la gente y el operativo necesario. Se suspende esas dos veces y la Corte falló y resolvió este día lunes de que el lanzamiento debía hacerse este sábado 22. Ante eso, nuevamente, porque no era la primera reunión, sino que han habido otras, nuevamente nos reunimos con Carabineros, concurre también la Municipalidad de Viña del Mar, y bueno, nos dice Carabineros de que no tiene el contingente porque este fin de semana empieza el Festival de la Canción, está la gala, está ya el retorno de algunos vacacionantes, o sea, el personal policial está destinado a otras tareas. Y en consecuencia, ¿no es cierto?, la municipalidad dice sí, efectivamente, y bueno sería poder tener más tiempo. Nosotros no ponemos problemas porque nosotros tenemos que cumplir cuando la autoridad esté en condiciones de cumplir, así que nosotros, que vamos a prestar todo el apoyo logístico, dijimos ok, en definitiva acordemos pedirle a la Corte que fije una nueva fecha y sugerirle. Y eso fue lo que yo hice en un escrito a la Corte de Apelaciones diciéndole, mire, se ha realizado esta reunión, se ha visto de que no están los medios para asegurar un buen operativo y los derechos tanto del propietario como el de los ocupantes, y en consecuencia le sugerimos que si tiene a bien fije el 4 de marzo. Y la Corte, ¿no es cierto?, entendiendo de que había esta coordinación, fijó para el 4 de marzo a las 9 de la mañana el inicio del lanzamiento. Yo entiendo de que esa es la última fecha y ya no hay razón para nuevas postergaciones porque ya está todo coordinado para ese día. Ese es el acuerdo que ustedes han... Perfecto. Por otro lado, ¿cierto?, si nos podemos hacer un poquito de memoria, ¿de qué forma es que llegan estas familias a este terreno en La Jarilla? ¿Cómo surge y crece esta toma y se les va prácticamente de control? ¿Qué hizo o no hizo quizás el dueño para poder en esas fechas? No, a ver, bueno, como todas las tomas son intempestivas, ¿no es cierto?, sin noticia, y muchas veces son lideradas por algunos inescrupulosos que se aprovechan de la gente y le venden lotes de terreno ajeno. Y eso se llama loteo irregular. Y al parecer aquí, según lo que han dicho a la prensa, los ocupantes habrían sido engañados por algún individuo. Yo le comento que hay una querella criminal, pero cuando empieza este procedimiento judicial hace 3 años, nosotros iniciamos 2 acciones. Una, un recurso de protección ante la Corte Suprema, ante la Corte de Apelaciones, que después termina en la Suprema, que es lo que hoy día se está cumpliendo, y además una querella criminal en el Juzgado de Garantía de Viña del Mar, que se llega al Ministerio Público de Viña del Mar y que también está en tramitación, y donde existen personas acusadas por usurpación y loteo irregulares. Y está esa investigación cerrada y hay una acusación que se conocerá en juicio oral, entiendo yo que en el curso del mes de marzo, que va a perseguir la responsabilidad criminal de, ¿no es cierto?, líderes que llevaron a la gente allí. Eso se estableció en una investigación del Ministerio Público, de la Fiscalía. Es por eso que lo sabemos. No tenemos idea, ¿no es cierto?, cómo llegaron en ese momento, pero cuando llega la toma, ¿no es cierto?, mis representados rápidamente tratan de poner a recaudo las otras 3 parcelas, lo que logran en definitiva, y eso impidió el descontrol y que se hubieran tomado todos los terrenos. Entonces, en consecuencia de 5 parcelas, solamente llegan a estar tomadas 2,
y ahora para poder recuperar el paño completo del propietario tiene que venir la restitución de esas dos que son las que son materia de este recurso y de la conversación de hoy. Waldo, por otro lado, los habitantes anunciaron que buscarán realizar acciones judiciales en contra de los dueños. Una sería por la vía civil y otra por la vía legal. ¿Tiene conocimiento sobre estas acciones? ¿Por qué serían? No, a nosotros no nos ha llegado ninguna notificación. Usted comprenderá que todo habitante, ciudadano chileno o habitante, ¿no es cierto?, extranjero en Chile debidamente regularizado tiene la posibilidad de ejercer los derechos y podrá recurrir ante un tribunal si estima que se le ha afectado en algo. Yo la verdad es que no encuentro ningún fundamento. Usted comprenderá que cómo va a estafar el dueño del predio a esta gente. No fue el señor Mazú quien les permitió la entrada, no fue el señor Mazú quien le ofreció venderle, ¿no es cierto? Y tampoco, por cierto, no ha percibido dinero alguno de ellos. Entonces, ¿de qué estafa nos están hablando? Pero claro, ellos tienen el derecho de poder recurrir. Ahora, esto es nada más que una consecuencia de una crisis habitacional salvaje que hay en nuestro país, de la cual tiene que hacerse cargo la autoridad pertinente y no los particulares como viviendas. Waldo, de acuerdo a tus palabras, a lo que tú nos explicas, al parecer no habría ya nada más que los habitantes del terreno, ¿cierto?, puedan hacer para revertir este desalojo inminente. No, nada más que hacer. O sea, esto se ha discutido en todos los niveles judiciales, se han fijado varias fechas, se le han dado periodos de gracia para que se retiren, se les ha notificado judicialmente, se les ha interpelado por la prensa. Entiendo yo que deben haber tomado contacto, de hecho tomaron contacto con el delegado presidencial, con la municipalidad de Viña. Es decir, ellos saben que tienen que restituir el inmueble, de que no les va a ser vendido, y lo que todos rogamos es que por favor se retiren antes del 4 de marzo, ¿no es cierto?, se retiren pacíficamente, ¿no es cierto?, y evitemos cualquier tipo de violencia, porque ya la ejercieron cuando ingresaron, esperemos que no la ejerzan cuando sean retirados del lugar. Mi representado lo único que quiere es que estas personas ojalá sean cobijadas por la autoridad municipal o la autoridad de gobierno y les den alguna alternativa, que eso escapa a nuestras manos, y que se nos entregue pacíficamente las dos parcelas para poder cerrarla y restituirla a su legítimo dueño. Waldo del Villar, abogado del dueño del terreno tomado, ¿cierto?, en La Jarilla, donde está esta toma en el sector de Reñaca Alto de Viña del Mar. Te agradezco por esta conexión con Hora de Noticias. Muchas gracias. Hasta luego. En Hora de Noticias, ahora hacemos un alto comercial, pero ya estamos.